Esta es la explicación y la segunda parte de la clase 4 y la explicación de la primera evaluación escrita. Vamos a ver entonces cuál es el formato en el que tienen que entregar esta evaluación. Son entonces 3 preguntas, las que ya les dicté, las que ya saben, que se las repito acá. 3 preguntas que hay que desarrollar en no menos de una carilla y en no más de 2 carillas. Me refiero a carilla con el nombre técnico de lo que se entiende por una página escrita de un solo lado. Entonces, no menos de una carilla, no más de 2 carillas. Letra 12, Times New Roman, espacio simple, o sea, el espacio más pequeño entre renglón y renglón. Ese es el espacio que quiero que utilicen. Vamos a cambiar la fecha. Yo les había puesto en el mail que les mandé el viernes, es decir, ayer, les había puesto 15 de mayo. Vamos a alargarlo una semana más. Es decir, la entrega de esta evaluación escrita será el viernes 22 de mayo. Al siguiente correo, que lo ven ahí en azul, diegoabeltran1945@gmail.com. A ese correo, el 22 de mayo, entregan en formato Word, en archivo Word, estas preguntas. En el tema del mail, al que van a mandar el correo, a diegoabeltran1945@gmail.com, van a poner en el tema del mail integración cultural evaluación. Bien, van a quedar 2 clases. Voy a dar 2 clases más. Voy a grabar 2 clases más antes del 22 de mayo. En la quinta y la sexta clase vamos a seguir hablando, a seguir dando información sobre las 3 preguntas que tienen que entregar para la evaluación, ¿no? Vamos a seguir hablando del Fedón, vamos a hablar de la República, vamos a hablar de la introducción de Conrado Eggersland. Es decir, vamos a seguir hablando de los textos que tienen para leer, sobre todo los 2 textos de Platón. Vamos a seguir proporcionando información sobre estas cuestiones. Además, en la siguiente evaluación también vamos a hacer preguntas sobre estos 2 textos de Platón y le vamos a agregar otros textos. Así que lo que leen va a servir para la otra evaluación, o lo que yo desarrolle en la quinta y la sexta clase va a servir para esta evaluación y va a servir para la siguiente evaluación. Para ambas. Bien, entonces, primera pregunta: ¿por qué la tesis de Jean-Pierre Vernant en cuanto al pasaje del mito a la razón encuentra argumentos a favor en la teoría socrática de la inmortalidad del alma y el tiempo cíclico desarrolladas en el Fedón? Desarrolladas en la sección que les pido que lean. Hay que hacer una conexión entre la teoría, la idea que tiene, la hipótesis que tiene Sócrates sobre el alma y la idea que tiene sobre un tiempo que se repite, un tiempo cíclico, ¿no es cierto? Ciclos que se repiten una y otra vez. Esta cuestión hay que asociarla a cómo se va dando, según la tesis de Vernant, cómo se va dando el pasaje del mito a la razón. O sea, qué mecanismo cultural, intelectual produce el pasaje del mito a la razón, según en esta versión de Vernant. Bien, eso es sobre eso trata la primera pregunta, capítulo 7 de Mito y Pensamiento en la Grecia Antigua y la sección del Fedón. 2. Segunda pregunta: ¿de qué manera el concepto de alma con el que se maneja Platón en el Fedón tiene relación con el concepto de ley desde el cual Solón realiza su reforma en Atenas y con el desarrollo del concepto del dinero, que se desarrolla precisamente en la misma época en la que Solón hace la reforma? El concepto de dinero es un concepto de valor abstracto, ¿no? Por medio del dinero uno puede asignarle un valor a las cosas que uno usa, y esa asignación de valor
posee un grado de abstracción, un mecanismo por el cual se puede abstraer bastante similar con el concepto de alma que aparece en el Fedón, que es un concepto abstracto, ¿no? Después vamos a trabajar información sobre esa cuestión, pero digamos la noción de alma de los griegos de la época arcaica, o sea, la noción de alma de los griegos del periodo de pensamiento mítico, es una noción de alma diferente a la noción de alma que aparece en el Fedón. El alma de los griegos arcaicos, el alma que aparece en Homero, en la poesía homérica, es una noción de alma o un alma con una potencia menor a la que aparece en el Fedón. O sea, el alma es una sombra que se desenvuelve en el Hades, ¿no? Es otro tipo de otro concepto de alma. Bien, entonces vamos a ver esa cuestión ahí. Eso por un lado. Y ahí, bueno, entonces tienen que leer los dos textos de Bernan, el capítulo 7 del libro Mito y Pensamiento en la Grecia Antigua, y los capítulos 5 y 6, que son capítulos cortitos de los orígenes del pensamiento griego. Y las videos de la clase 4, y también agrego de la 5 y de la 6, ¿no? De los videos que siguen 5 y 6. En el continuo igualdad-jerarquía, ¿no? En la línea que va entre la igualdad y la jerarquía, en esa línea que va entre lo que es igual y lo que es jerárquico y por ende desigual. En ese continuo, en esa línea continua, ¿cómo se ubica la noción de orden político, circulación del conocimiento y disfrute de bienes materiales de Platón en relación a las nociones de igualdad de Solón y Clístenes? Es decir, Solón tiene una noción de igualdad, que ahora vamos a ver, y Clístenes tiene otra noción de igualdad. Solón desarrolla una reforma económica, judicial, política, y Clístenes hace otro tanto, digamos, mucho tiempo después a Solón. O sea, entre Solón y Clístenes hay una serie de gobernantes, ¿no? Hay una serie de gobernantes, digamos, mediadas por estas dos reformas. Entonces, ¿cómo podemos comparar, ¿no? ¿Qué comparación podemos hacer entre la noción de igualdad de Platón, que aparece en el libro 6 de la República y que aparece en la introducción de Conrado Eggerslang? ¿Cómo podemos relacionar esa noción de igualdad que aparece ahí con la noción de igualdad de Solón y Clístenes? Es decir, más bien, a ver, lo explico de otra manera. Solón propone una noción de igualdad, una noción de igualdad que Bernan llama noción de igualdad proporcional. La noción de Clístenes es una noción de igualdad que podríamos nombrarla como absoluta, una noción de igualdad de un tinte, de un nivel de profundidad mayor a la noción de igualdad de Solón. Ahora bien, en la República Platón está pensando no exactamente en el libro 6, pero sí en el libro 2 de la República. Platón está pensando en una sociedad dividida en tres órdenes, ¿no? En tres segmentos sociales que no deberían tener contacto entre sí, en tres estamentos que no deberían tener contacto entre sí. Es decir, la República es una sociedad imaginaria, ¿no? Solón desarrolla una reforma
una reforma múltiple, judicial, política, económica, y Clístenes hace otro tanto. Hacen esas reformas, hacen constituciones, hacen leyes para sociedades reales, para sociedades que existen. Platón elabora una suerte de constitución, elabora un plan para una, para una sociedad que está solo en su imaginación. Es decir, la República de Platón está solo en su imaginación. La Constitución de Solón fue real, fue histórica, la Constitución de Clístenes también. La idea de sociedad de Platón no se plasmó en la sociedad griega. Sin embargo, lo que propone el proyecto de sociedad que propone Platón es un proyecto de sociedad que permaneció, digamos, para decirlo así, en la memoria colectiva. Es decir, un proyecto de sociedad que tomaron después otros pensadores de la modernidad. Por ejemplo, Tomás Moro, toma en su propio proyecto de sociedad, toma mucho en la utopía de Tomás Moro, toma mucho de Platón. Hay otras sociedades imaginarias, por ejemplo, Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Aldous Huxley, Un Mundo Feliz, es una sociedad imaginaria, una sociedad, es un libro de ciencia ficción que imagina una sociedad en el futuro. El libro es de 1930. Bueno, el tipo de sociedad que imagina es una sociedad que le debe mucho al proyecto societario de Platón. Hay muchas películas de ciencia ficción que también imaginan un proyecto societario futuro y le deben mucho a Platón. Una de las películas puede ser Gattaca, ¿no? Una película de hace ya creo que 10 años, donde hay, en esta película, en este film se desarrollan, en este film futurista, se desarrolla en una sociedad dividida en estamentos, en sociedades que, digamos, segmentos sociales que no tienen contacto entre sí, jerárquicos. Es decir, si bien no se aplicó este proyecto societario de Platón en una sociedad real, siempre tuvo influencia, siempre estuvo, digamos, en el pensamiento colectivo desde que Platón elaboró la República. Entonces, en realidad en la República no hay algo así como una noción de igualdad, ¿no? Hay una noción de igualdad en Solón, hay una noción de igualdad en Clístenes. La noción de igualdad de Solón es sobre todo por contraste, ¿no? Lo que propone Solón es algo que es una superación del estado de extrema injusticia y de extrema explotación y expoliación del campesino griego anterior a esa reforma. Entonces ahí hay una noción de igualdad. En Platón, en la República, no hay tal cosa como una noción de igualdad. Sí hay una noción de armonía, y en eso pueden buscar a donde aparece una noción de armonía, de proporción, tanto pueden buscar en la reforma de Solón, en la reforma de Clístenes, en las clases que doy, pero sobre todo en la lectura de los libros, ¿no? Sobre todo en la lectura del capítulo 5 y 6 de uno de los libros de Bernard, o en el capítulo 7. Entonces, Platón tiene en la República una sociedad dividida en 3 estamentos. Cada estamento tiene una función, y cada estamento tiene una función y no debe moverse, no debe salirse de esa función. Entonces, la circulación del saber, ¿no? La circulación del saber y lo que uno debe hacer y lo que uno debe disfrutar está, digamos, formateado según las posibilidades de cada estamento. Vamos a ampliarlo en la quinta y la sexta clase.
porque además va a servir, como les dije, para otra evaluación. Bien, entonces esas son las tres preguntas. Viernes 22 de mayo, hay tiempo. Vamos a trabajar ahora, en esta clase, elementos para la pregunta 3, y después en la quinta y la sexta clase vamos a trabajar elementos también para la pregunta 3 y también para las preguntas 2 y 1. ¿Cuál es el concepto clave para esta pregunta? Es el concepto de isonomía. ¿Qué es la isonomía? ¿No? Engloba varias cuestiones. Digamos, para Clístenes, la reforma que realiza Clístenes, que es bastante posterior a Solón, está pensando en una noción de espacio, jurídico, político, de una sola dimensión. O sea, para Clístenes, un ciudadano es igual a otro ciudadano, ¿no? De alguna manera, la noción de espacio que maneja Clístenes es una noción de espacio homogénea, ¿no? Puede haber otra noción de espacio, incluso cuando avancemos en siglos posteriores nos vamos a encontrar a Aristóteles. Aristóteles habla de Solón en la Constitución de Atenas. Aristóteles habla de la reforma de Solón en la política, también de Aristóteles, pero habla desde el 350 antes de Cristo, o sea, habla siglos después de esta cuestión. Y la noción de espacio que tiene Aristóteles es una noción de espacio jerárquica. Si viéramos las cosas desde una perspectiva evolucionista, veremos que, digamos, la perspectiva evolucionista es discutible. Aristóteles tendría una concepción más antigua de espacio que la que tenía Clístenes. Para Aristóteles hay un arriba y un abajo. Hay posiciones jerárquicas en el espacio, y cada posición jerárquica es ocupada por un ente superior a medida que la posición jerárquica es más alta. Después vamos a volver sobre Aristóteles. Es una posición jerárquica. Para la posición de espacio de Clístenes, ¿no? Y por lo menos la que uno puede inferir de la lectura del texto de Bernan, es una noción de espacio mucho más moderna. Es una noción de espacio parecida a la moderna, y que se puede ver en Galileo, ¿no? En Galileo hay un autor que se llama Galileo Galilei, siglo XVII. Un analista de Galileo, de las obras de Galileo, que es Alexander Coiré, y de otra manera también lo plantea Martin Heidegger en un libro que se llama La pregunta por la cosa. La noción de espacio de Galileo es homogénea. Todo punto del espacio es igual a todo otro punto del espacio. No hay un arriba y un abajo, sino que todo punto del espacio es igual a otro. Todo segmento del espacio es igual a otro. Es una noción de espacio muy diferente a la de Aristóteles, a la noción física de espacio que tiene Aristóteles. La noción de espacio de Clístenes se parece más, digo yo esto, a la de Galileo. ¿Por qué? Porque más allá de las determinaciones socioeconómicas generadoras de desigualdad, es decir, más allá de la riqueza y el poder productivo de cada ciudadano griego, más allá de las variaciones geográficas y culturales, más allá de si un griego pertenece a un linaje noble o a un linaje menos noble, más allá de si el ciudadano griego está desclasado de cualquier linaje, más allá de esas diferencias, hay un espacio homogéneo. Si uno lee, digamos, en clave espacial las reformas de Clístenes, ¿no? Sobre un espacio, digamos, con un arriba y un abajo social, sobre un espacio socioeconómico desigual,
sobre un espacio con ciudadanos con diferente capacidad política, antes de las reformas de Clístenes, sobre un espacio político y económico asimétrico, desigual, jerárquico, se monta un espacio jurídico político de tipo homogéneo, donde se erige un espacio, digamos, matemático, geométrico y político nuevo, donde un ciudadano es igual a otro ciudadano, ¿no? En la reforma de Platón, en la reforma de Solón, ¿no? En Solón, un ciudadano no es igual a otro ciudadano, ¿no? Hay algunos ciudadanos que son iguales entre sí y hay otro grupo de ciudadanos que son iguales entre sí, pero entre un grupo y otro de ciudadanos, o entre tres grupos de ciudadanos, esos tres grupos son desiguales. Acá, en cambio, 1 es igual a 1. Entonces es un espacio, dice Bernan, de tipo matemático. Y también de tipo político. O sea, el espacio político se monta sobre una igualdad matemática. Esta sería la idea. Entonces, en un espacio jurídico, ampliamos esto, en un espacio jurídico político de una sola dimensión, un ciudadano es igual a otro ciudadano. Mientras que las reformas de Solón estaban guiadas por la idea de la justa medida, de a cada uno lo que le corresponde, de una distribución de la arjé según los méritos, ¿no? Acá aparece la palabra arjé en el texto de Bernan. Arjé se utiliza con diferentes significados. Para la filosofía materialista, de los filósofos jonios, por ejemplo, para Anaximandro, arjé alude a principio, a comienzo, a punto de inicio, y es utilizado por este pensador para aludir al elemento inicial y del cual están constituidas todas las cosas, ¿no? La investigación de estos físicos, de lo que ahora anacrónicamente podríamos denominar físicos, porque es cercano la región o el recorte del objeto de estudio de estos filósofos materialistas, de estos físicos, es parecido al de los físicos actuales. No es igual, el método no es el mismo, pero es parecido. Entonces, es usado, por ejemplo, por Anaximandro para sus investigaciones en torno a cuál fue el elemento inicial que dio origen al cosmos, y con ese concepto alude a, digamos, a la sustancia a partir de la cual están constituidas todas las cosas, ¿no? En la investigación presocrática, porque Sócrates y Platón ya no se dedican a la cuestión materialista, a la composición del mundo, sino se dedican a otra cosa. Es una indagación sobre el arjé, pero también arjé tiene otro significado. Para la cuestión de la reforma de Solón tiene otro significado. Tiene el significado de poder, tiene el significado de poder en términos generales y de poder político en términos particulares. Entonces, para aludir a lo que nosotros llamamos poder, o para aludir a lo que nosotros llamamos poder político, los griegos tenían dos significados: kratos y arjé. Un historiador griego, el fundador de la historiografía griega, uno de los fundadores de la historiografía griega, o sea, uno de los primeros historiadores, Heródoto, el otro es Tucídides, pero Heródoto, para referirse al poder imperial de los persas, cuando los griegos se enfrentan a los persas, para referirse a ese poder de los persas que se abate y que se extiende sobre poblaciones no persas, utiliza el término kratos. Acá kratos alude al poder político, pero ejercido mediante la violencia, mediante la coerción física. Entonces, ese poder político ejercido mediante la violencia, cuando un imperio se extiende, para ese fenómeno es usado el término kratos. Y el término arjé es utilizado para referirse al
al apoderamiento de toda Grecia por parte de los persas. Es decir, es usado en una forma de verlo, esta diferencia, ¿no? Kratos es usado para analizar el poder de los persas, pero también, digamos, cuando uno analiza la posible extensión, como hace Heródoto, la posible extensión del poder de los persas sobre toda Grecia, el peligro de dominio de los persas sobre toda Grecia, ese apoderamiento, para analizar ese posible apoderamiento, Heródoto utiliza el término argé. Una forma de ver esto es, digamos, de la siguiente manera. Kratos alude a un poder ejercido por la fuerza, como dije, pero argé, si bien de la manera en que lo utiliza Heródoto también alude a la fuerza, ¿no? Y en esto le pisa el campo de sentido al término Kratos, también argé es utilizado como aquel poder que se institucionalizó, o sea, se tornó normal. Aquel poder que a lo mejor al principio fue ejercido por la fuerza, pero luego se tornó algo institucional, se tornó como un elemento político normal de determinada sociedad. O sea, argé alude al poder político ejercido con una dosis que no tiene que ver con la fuerza bruta, sino al poder ejercido con una dosis que tiene que ver, más que con la fuerza bruta, con una fuerza que tiene que ver con la legitimidad, que tiene que ver con elementos de obediencia psicológicos, culturales, con un elemento de obediencia más allá de la fuerza. Entonces, lo que hace Platón es distribuir el poder político, es distribuir la argé según los méritos. Méritos lo tomamos entre comillas. Lo que acabo de decir de Kratos y argé, cada cosa que digo tiene que ver con algún autor, o si no aviso que es mi propia opinión, investigación. Tomo de una revista electrónica titulada Kratos o argé, consideraciones en torno al lenguaje bélico e imperial ateniense y sus repercusiones en el pensamiento político. Ese es el título del artículo. La revista se llama Anacronismo e Irrupción. Tienen un registro de propiedad intelectual que es el de abajo, ISSN, y este es el autor, Diego Alexander Olivera. Cuando uno busca información en internet, digamos, uno puede ir a Wikipedia, ¿no? Por ejemplo, y no está mal, pero cuando uno cita bibliografía, tiene que ir a artículos. Si uno quiere buscar una información más allá de la bibliografía de la materia, esto vale para Integración Cultural 1 y vale para cualquier materia, en cualquier facultad, en cualquier disciplina. Uno debe buscar revistas que tengan un registro de propiedad intelectual, que es el ISSN, y que sean revistas que respondan a una universidad o varias universidades, a revistas de tipo académico, no blogs o cualquier página, sino revistas que tengan un registro de propiedad intelectual, revistas que impliquen una evaluación de los artículos que se publican, que sean mensuales, anuales, y que digamos, quien lo escriba sea un investigador, sea un docente o un investigador de un instituto determinado, ¿no? Bien. Entonces, Solón se manejaba con una noción de igualdad que implicaba un reparto desigual del argé, ¿no? Es un reparto desigual del poder político. Acá en Solón, un ciudadano no es igual a un ciudadano. Dicho reparto tenía que ver con, digamos, para hacer este reparto desigual, de alguna manera,
digamos, Solón apelaba al convencimiento del ciudadano griego, apelaba a que el ciudadano griego, cada ciudadano griego, más poderoso o menos poderoso, con más o menos derechos, debía dominar su timos, es decir, debía dominar la región del alma. Alma para los griegos, alma para los griegos es psique, ¿no? Creo que les había dicho un tratado de Aristóteles, tratado sobre el alma, de ánima en latín, pero en realidad es peripsique, sobre la psique. La psique no es lo mismo que alma, ¿no? Aquí hay una pérdida en la traducción. Alma, ánima en latín es una cosa, y psique es parecido al ánima, pero no es del todo igual. Entonces, hay una noción, una región de la psique, hay una relación del alma relacionada con las emociones, relacionada con lo visceral, relacionada con los apetitos. Esa región del alma había que dominarla. Había que dominarla con la sofrosín, que es, había que dominarla por medio de la moderación. O sea, esa región del alma había que moderarla, templarla, moderarla, controlarla. Si cada uno moderaba esa parte del alma, entonces vería que lo que le correspondía tenía que ver con esos méritos. Ahora vamos a ver eso. Entonces, ¿qué iba a reinar acá? Iba a reinar la Dike. Dike, en los tiempos míticos, era una diosa, un ente divino. Pero con Platón, la Dike se vuelve un ente abstracto, se vuelve un concepto abstracto, laicizado, o sea, desdiosado, desdivinizado. Ese concepto abstracto de Dike es un concepto regulatorio de las relaciones entre los hombres, independiente del gobernante. Es decir, cuando Platón termina de hacer su legislación, todo el mundo le protesta. O sea, los nobles, que eran los que tenían más poder, le protestaban porque Solón había cedido parte de esa arjé a las clases menos pudientes. Había cedido solo una parte, pero los nobles, precisamente porque no dominaban el timos, estaban enojados por eso. Y las clases menos favorecidas, las que estaban más abajo en esa escala social, esperaban una reforma agraria, esperaban una distribución igualitaria de la tierra, esperaban una igualdad matemática que Solón, no la da. Entonces, como todo el mundo lo criticaba, Platón se va en un viaje por 10 años, dice que se va por 10 años y deja que gobierne la ley. Es decir, lo que va a plantear Solón aquí es que quien gobierna es la Dike, quien gobierna es la ley independientemente del gobernante. Esa es una noción abstracta de ley, ¿no? Es un logro de Solón, o por lo menos es un logro del pensamiento de la época. Entonces, de todas formas, acá, ¿dónde está el punto clave en esta cuestión que estamos tratando ahora? En lo que Solón entiende por méritos, ¿no? ¿Qué entiende por méritos? ¿No? Solón va a realizar una división censitaria de la población. Es decir, ese mérito para Solón se va a basar en la cantidad de fanegas, en la cantidad de unidades que cada sector podía producir. Es decir, el acceso a las magistraturas políticas, el acceso a cargos jurídicos, el acceso a cargos políticos iba a estar dado según el censo, o sea, según la cantidad de alimentos, según la cantidad de productos agrícolas que se podían producir. O sea, si yo tengo, por ejemplo, si yo tengo tierra, una gran cantidad de tierra para cultivar, y es una tierra fértil, o sea, es una tierra que vale, y tengo una cantidad de jornaleros, o sea, que trabajan por un salario, o de esclavos que trabajan para mí, entonces voy a producir una gran cantidad de productos agrícolas, ¿no?
los que producen más de 500 medidas, de 500 unidades, son los que tienen el mérito. Por eso mérito acá está entre comillas. El mérito no tiene que ver con mérito, tiene que ver con la riqueza. Con la riqueza de la tierra. Están en la escala social en lo más alto y son los que acceden a magistraturas, a las más altas magistraturas. Eso lo vemos después en la clase, en la quinta clase. Hay una escala graduada según el censo, ¿no? Los que tienen menor cantidad de tierras o no tienen esclavos para producirla están más abajo, y según esa capacidad económica acceden a magistraturas de menor poder, y así sucesivamente hasta la última clase. La última clase no tiene acceso a magistraturas, tiene acceso al Tribunal Popular y al Tribunal de Justicia, sin acceder a cargos superiores. Entonces, lo que hace Platón es que las clases menos pudientes, lo que hace Platón es desendeudar a los campesinos, le quita la esclavitud por deudas, los libera de la esclavitud, les quita la deuda, les restituye la tierra, que por más que sea una pequeña medida, una pequeña porción de tierra, se las restituye, les quita las deudas, les quita la situación de esclavitud y les permite participar en el Tribunal de Justicia y el Tribunal Popular. O sea, el Tribunal de Justicia ahora está en manos también de esa clase. Antes estaba en manos de los nobles. Entonces la justicia, si la administraban solo los nobles, era para los nobles. Vamos a ampliar esta cuestión la clase que viene, para seguir comparando con la noción de justicia de Clístenes. Clístenes realiza entonces una reforma en la cual cada ciudadano en cuanto a derechos es igual al otro, ¿no? Ahí Jean-Pierre Vernant va a relacionar la noción de igualdad de Solón con una proporción, con una armonía musical, y va a relacionar la noción de igualdad de Clístenes con una igualdad de tipo matemático. Bien, seguimos entonces con esto en la quinta clase. Esto entonces es todo por ahora. Hasta luego.